Muy bien, entonces comenzamos la sesión de esta tarde. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Soy Gema de Cabo, vicepresidenta de la Asociación Federalista Europea, y es para mí un placer darles la bienvenida en nombre de la asociación a esta charla coloquio que celebramos en la víspera del Día de Europa, 9 de mayo, dentro del ciclo Padres y Madres de Europa, que venimos celebrando ya en el día de hoy en su tercera edición. Este ciclo nace con una idea de volver la mirada a quienes impulsaron la construcción de Europa, no solo por recordar sus figuras, sino para interpelarles desde el presente y plantearnos una pregunta que creemos que es especialmente pertinente actualmente, que es, ¿qué harían ellos en las circunstancias actuales? Lo cierto es que el contexto en el que se encuentra Europa hoy vuelve a ser especialmente complejo, como lo fue en su momento. La guerra en Ucrania ha reintroducido la guerra en el continente europeo, pero también Europa está rodeada de tensiones internacionales, ahora muy vigentes con la guerra de Irán, a lo que se suma la creciente rivalidad entre grandes potencias. Todo ello está redefiniendo el equilibrio geoestratégico global, por lo que cuestiones como la seguridad, la defensa o la autonomía estratégica han pasado a ocupar un lugar central en el debate europeo. En este contexto, tiene especial sentido volver a figuras como Konrad Adenauer, a quien dedicamos la jornada de hoy. Adenauer fue el primer canciller de la República Federal de Alemania y una de las figuras clave de la Europa de posguerra. Entendió que la paz y la estabilidad solo podían construirse sobre bases nuevas, esto es, la reconciliación entre países europeos, la integración política y también una cooperación más estrecha en materia de seguridad. En este sentido, no solo apoyó los primeros pasos de la integración europea, sino que impulsó, junto a otros líderes de su tiempo, proyectos como la creación de un ejército europeo, una idea que, aunque no prosperó entonces, sigue siendo objeto de debate. Y eso es precisamente en ello es en lo que se centra la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué haría hoy Konrad Adenauer, el ejército europeo? Para profundizar en esta cuestión, contamos con la figura de Jorge Quindimil, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de A Coruña, quien nos ofrecerá una ponencia sobre la figura de Adenauer y la vigencia de su pensamiento en el contexto actual. El profesor, doctor Quindimil, además, coordina el grado de Relaciones Internacionales y ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la Universidad de A Coruña, de responsabilidad académica, incluyendo vicedecanato y secretarías institucionales. Su trayectoria combina una intensa actividad docente e investigadora con liderazgo universitario y proyección internacional, especialmente en el ámbito de la integración regional y el derecho de la Unión Europea. Es autor de numerosas publicaciones en varios idiomas y colaborador en proyectos académicos de referencia internacional, como Oxford Bibliographies. Ha participado como ponente e investigador en universidades y organismos de Europa y América y ha contribuido a la formación doctoral y evaluación académica en múltiples instituciones. En los últimos años se ha incorporado también una línea relevante sobre tecnología y derecho internacional, centrada en inteligencia artificial, blockchain y criptoactivos. Su perfil se completa con una destacada actividad de transferencia de conocimiento y participación en redes científicas y profesionales internacionales vinculadas al derecho internacional y la integración regional. Bueno, con este amplio historial estoy segura de que el profesor Quindimil nos hará una ponencia muy interesante. Bienvenido, profesor, cuando quieras. Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias tanto a quienes asisten online como a quienes estáis aquí. Y por supuesto, no puede comenzar más que agradeciendo a quienes desde la Asociación Federalista Europea, como Gemma y desde luego como Manuel, sois responsables y corresponsables de que tengamos este tipo de foros que son
prácticamente foros de alborotadores en los tiempos que corren, porque hablar de europeísmo, hablar de federalismo, hablar de orden internacional y de orden europeo es casi ser un alborotador en los tiempos en los que nos quieren imponer el mensaje de la ley de la jungla, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos de ello también. Por tanto, un agradecimiento muy sincero y muy sentido a quienes, bueno, pues defendemos estos ideales que también encarnaba Konrad Adenauer. Y es por ello que también quiero agradecer que sea esta la figura que hayáis elegido para poder proponérmela tanto en su visión histórica como, que es lo que quizá nos puede interesar más a todos, en su visión contemporánea. ¿En qué medida estamos hablando de la vigencia de ideas que surgieron, como bien apuntabas también, allá por los años 40 y 50, que es donde se fraguó ese idealismo, ese federalismo, no tan federalismo, pero bueno, sí una parte federalista importante de Adenauer? Yo voy a intentar articular mi exposición en torno a tres grandes líneas. La primera es, como no puede ser de otra manera, acercarnos a la figura de Adenauer como político, como europeísta y en su clave de defensa de Europa. ¿Cuál era la fórmula, por tanto, del ejército europeo que concebía Adenauer? Para, en segundo lugar, ponerlo en conexión con ese concepto de ejército europeo en la actualidad. Y, lógicamente, terminaríamos este silogismo concluyendo con la conexión entre ese idealismo, ese proyecto de Konrad Adenauer y la actualidad. Es decir, podemos decir que a día de hoy las ideas de Adenauer están fraguando, se están impulsando, están orientando, influenciando debates de seguridad y de integración en Europa. Y yo creo que nos vamos a sorprender, al menos yo cuando me entré en esta, y sobre todo nos estamos sorprendiendo, y como veréis, en fechas muy recientes. Esto que yo les voy a trasladar hoy no estaba vigente hace 2 años, ni hace 5 años, ni mucho menos hace 10 años. Y sin embargo, sí lo está desde las últimas semanas. Quería hacer un par de consideraciones previas, y es que yo voy a dar por sentados conceptos, debates, por lo demás bastante manidos y, en mi opinión, bastante maltratados, como del orden internacional, el multilateralismo, si estamos o no ante una ley de la jungla. Si quieren lo posponemos luego para el debate. Alguna idea diré al respecto, pero partiré de que todo el mundo conoce, desde la perspectiva que cada uno tenga, el contexto en el que estamos, como mínimo desafiante. Y, en segundo lugar, quería también comenzar con la consideración previa del concepto de ejército europeo, que no nos lleve a engaño, evidentemente. Estamos hablando de un concepto que es evidentemente utópico, evidentemente idealista, pero que nos ha de servir como referente de un objetivo y como, en cualquier caso, metáfora y símbolo u horizonte de la defensa europea. Y veremos también cómo concebimos esto de defensa y esto de europea, si en clave de Unión Europea, si en clave de Unión Europea ampliada, etcétera. Todos, evidentemente, conocimos de una manera u otra a Konrad Adenauer, aunque es una figura, como tantas otras de aquella época, profundamente olvidada, recuperada en los últimos tiempos, en particular recuperada en los últimos 4 o 5 años, y puesta de absoluta actualidad, incluso, como les digo, en las últimas semanas. Claro que Adenauer forma parte de esa generación de políticos que es más o era más que un político, era un estadista, era un estratega, era un visionario. Se decía aquí muy bien también el padre de la Alemania moderna, pero también uno de los padres de la Europa moderna tal y como la concebimos hoy en día. Y es de ello que también va este ciclo de conferencias de la AFE. Como tal, es y era el principal encargado desde su elección en el 49, como efectivamente se dijo, primer canciller de Alemania, el encargado de reconstruir Alemania. Pero la reconstrucción de Alemania no era una reconstrucción solo ni tanto física o económica, sino esencialmente moral. Y ese horizonte moral o esa dimensión moral de la reconstrucción de la Alemania responsable de la Segunda Guerra Mundial, de esa Alemania, que había dejado en punto muerto a Europa, que la había dejado arrasada, le correspondió a Konrad Adenauer. Esto es sabido, quizá no es tan sabido que, y es lo que aquí nos va a interesar y en lo que yo me quiero centrar, cuáles pueden ser esos tres grandes ejes en torno a los que Adenauer planteó la reconstrucción
de Europa a través de la reconstrucción de Alemania y en particular en lo que a nosotros nos interesa, en esa dimensión de defensa. ¿Qué rol jugaba la defensa de Europa y el concepto de ejército europeo en Adenauer en ese contexto? Básicamente son tres grandes ejes en torno a los que Adenauer articuló su política, por lo demás conocida. En primer lugar, un eje occidental, la conexión de Alemania con Occidente, y esto va a ser capital incluso para el concepto de defensa europea. Nos vamos a encontrar con que Adenauer no concebía Alemania sin Occidente. Recuerden ustedes, estábamos hablando de una Alemania sin soberanía, una Alemania sin dignidad, en proceso de recuperación de la soberanía y en proceso de recuperación de la dignidad. Por tanto, no pensemos en la Alemania de hoy día, y este es uno de los elementos diferenciales con la incorporación de las ideas a la Alemania actual. Una Alemania evidentemente sometida, una Alemania derrotada, una Alemania fuera del contexto internacional, una Alemania fuera de instituciones europeas que en aquel momento todavía no estaban en formación, en cualquier caso fuera del concepto internacional, fuera de Naciones Unidas, como de todos es sabido. Troceada, troceado Berlín, troceada Alemania, en esa incipiente ya Guerra Fría. En este contexto, él entendió que Alemania solo podía reconstruirse incorporándose a Occidente. Y Occidente entendido como horizonte y como marco democrático, como marco liberal, como marco de seguridad. ¿Frente a quiénes esencialmente? A los profundos y tan dañinos nacionalismos que en la época habían traído esos horrores de la primero, y valga la redundancia, y luego la Segunda Guerra Mundial, y más en particular en ese año 49 en adelante de la Unión Soviética. Y verán que aquí también nos vamos a venir a un concepto muy actual, y es la amenaza rusa, porque la Alemania de Adenauer enfrentaba la amenaza soviética y la Alemania actual enfrenta evidentemente la amenaza rusa. Ya les voy apuntando, por tanto, líneas de conexión. En segundo lugar, el eje supranacional, como no podía ser de otra manera. El eje occidental, sobre el que luego volveré, y el eje supranacional, entendiendo el eje supranacional como el eje del federalismo, el eje de la Unión Europea, entonces proyecto de constitución y de creación de las comunidades europeas. Piensen ustedes que Adenauer llega al poder en el 49, en el 50, Declaración Schuman, en el 51, Tratado de la CECA, en el 52, Comunidad Europea de Defensa, de la que hablaré, y así sucesiva. Por tanto, fueron 3 años de convulsión, en este caso, en el que en muy poco tiempo Adenauer logró no solo que Alemania sacase cabeza, sino que adoptase un rol determinante, hasta el punto de que efectivamente en el año 55 termina incorporándose, como ahora veremos también, definitivamente incluso a Naciones Unidas. Eje occidental, verán toda la importancia que tiene también en la actualidad. Eje supranacional, le daremos una importancia también clave en la actualidad. Y un tercer eje que sigue siendo clave, pero que a día de hoy, y por lo que les diré luego, es un eje que a día de hoy no solo está debilitado, sino que todo apunta a que el escenario a menos de un año vista, aproximadamente un año de vista, va a ser catastrófico. Y es el eje franco-alemán. La incorporación, la reincorporación de Alemania al contexto europeo y al contexto internacional pasaba necesariamente por el eje franco-alemán. Esto fue determinante, obviamente, y como de todos es sabido, en la incorporación y en la creación de las comunidades europeas, pero también en la parte de defensa. Y veremos que en lo que yo me centraré, que es en la parte de defensa, sigue siendo a día de hoy algo capital. ¿Y por qué soy profundamente pesimista con cómo este eje se pueda mantener en la actualidad de un año vista? Pues de todos he sabido que el año que viene hay elecciones en Francia, y de todos he sabido que los dos escenarios que se puedan anticipar, al menos a día de hoy, son catastróficos. Porque o bien gana la extrema izquierda o bien gana la extrema derecha. Y tanto en clave de integración como en clave de defensa europea, el escenario es profundamente contrario a los intereses de Europa, a los intereses, desde luego, también de los ideales de Konrad Adenauer. Volveremos luego sobre ello. Por tanto, eje occidental, eje supranacional y eje franco-alemán, que pusieron las bases de esa Alemania en reconstrucción económica, moral y evidentemente también
militar, aunque esto tardaría bastante tiempo y sobre ello entraré en la segunda parte de mi intervención. Estos ejes, lógicamente, condicionaron los primeros viajes de Adenauer. En primer lugar, visitó a los aliados en Petersberg. En segundo lugar, visitó París y firmó la CECA, el Tratado de París. Visitó Roma y, evidentemente, visitó Washington. Los ejes de Adenauer estaban claramente marcados. Y estos ejes hay que combinarlos, en mi opinión, con una idea secundaria que en el ámbito de la defensa es determinante y lo sigue siendo a día de hoy. Y en el fondo es un eje o es, si quieren ustedes, un matiz, una idea secundaria que termina siendo primaria. Y es el equilibrio entre su visión europeísta y su visión atlantista. Y esto es algo que creo yo en general, al menos en los medios de comunicación generalistas, no se entiende adecuadamente. La interpretación acaba de verse, por ejemplo, con la idea de la retirada de las tropas de Estados Unidos de Alemania. Señales de fortalecimiento de la OTAN no implican un debilitamiento de la dimensión europea y viceversa. Señales de debilitamiento de Estados Unidos, por ejemplo, en el marco de la OTAN a Europa, no implican un debilitamiento real. ¿Por qué? Porque desde hace ya décadas nos movemos en un equilibrio inestable entre la dimensión atlantista y la dimensión europeísta o federalista de la defensa. Moverse en extremos también es posible. Hay quienes creemos que idealmente la solución sería una fórmula propiamente federalista en el ámbito de la defensa y hay quienes, lógicamente, no quieren eso ni en sueños, como en particular quienes han sufrido más la agonía y la agresividad o la asertividad de Rusia y de la Unión Soviética. Un letón, un báltico, un polaco, un checo, evidentemente no van a querer que de ninguna manera se desprenda la OTAN de la Unión Europea en ámbito defensivo. Pero claro, tenemos la fórmula intermedia, que estaba tanto en Adenauer como en las visiones más pragmáticas de la actualidad. Y es que la fórmula que en su momento tuvo, porque no era la que quería inicialmente, ahora les contaré, pero a la que tuvo que avenirse Adenauer en su pragmatismo y que en la actualidad tenemos también encima de la mesa, es la de un pilar europeo dentro de la OTAN. Volveré luego sobre ello. Claro, lo que tenemos que preguntarnos es, con estas ideas de partida, con estas ideas principales, estos ejes principales y esta idea del equilibrio entre la dimensión atlantista y la europeísta federalista, es en qué momento se empieza a replantear la dimensión o el rearme alemán o la dimensión de defensa desde Alemania. Veníamos de un estigma que era el del nacionalsocialismo, el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias que ya sabemos. Claro, plantearse que Alemania vuelva a tener ejército, que Alemania vuelva a tener un rol, aunque no sea determinante, pero un rol activo en materia defensiva, bueno, pues hacía hiperventilar a algunos estados, a no pocos estados, y en particular a Francia. Entonces, ¿en qué momento se empieza a replantear que Alemania pueda tener algo que decir, por poco que sea en el ámbito militar? Pues no tardó mucho desde que llegó Adenauer al poder este escenario. 1950, guerra de Corea y el temor por parte de Estados Unidos, plena Guerra Fría evidentemente, de una asertividad y un uso de la fuerza de la Unión Soviética sobre Occidente, entendiendo que la Corea del Sur estaba en el eje occidental evidentemente, como también a día de hoy. Por tanto, Estados Unidos reaccionó y empezó a presionar a Europa desde varias dimensiones para que Alemania, y recuerden aquellos como el que decía aquello de es la economía estúpido, pues es la geografía estúpido. Alemania geográficamente es contención geográfica junto con Polonia y los Bálticos, en general el oriente, centro-oriente de Europa, de logro ruso. Por tanto, hacía falta, desde la perspectiva de la geografía de Estados Unidos, que Alemania tuviese de nuevo un rol activo en materia militar. La cuestión era cómo hacerlo, cómo articularlo. Presiones de Estados Unidos, presiones de Reino Unido, y ello evidentemente hacía poner los pelos como escarpias a Francia. Y ahí es donde se alcanzó, y ese es uno de los, aunque luego fracasó, sentó las bases de lo que es una fórmula
de viabilidad de un posible ejército europeo. Era la Comunidad Europea de Defensa. Churchill presionó, Jean Monnet empezó a darle forma, el conocido Plan Pleven, que dio lugar a que se fraguase la idea de una Comunidad Europea de Defensa por todos conocido. Teníamos la base de la reconciliación, de la propuesta de reconciliación entre Alemania y Francia con Schuman, que se cumple de hecho mañana como se comentó antes, el aniversario. Teníamos a partir de ahí también el éxito de la Comunidad Europea, ojo, del carbón y del acero, materias primas bélicas, por tanto, con un fuerte componente también militar. Cuando se dice que la Unión Europea es un proyecto de paz, lo es, o un proyecto económico, pero es un proyecto esencialmente de paz, y no solo entre vecinos o rivales, sino entre enemigos históricos. En ese contexto, se creó una atmósfera favorable a que llegase incluso a aprobarse, que no a entrar en vigor, un tratado de la Comunidad Europea de Defensa, como sabe, porque la historia es implacable en ello, fallido por parte de Francia. Polistas y comunistas, pues, hicieron pinza, y esto no es nada nuevo tampoco, para que fracasase. Y yo les decía que Adenauer era un pragmático. Si falla la fórmula federalista, porque la Comunidad Europea de Defensa planteaba un verdadero ejército federal, un presupuesto común, mando único, mando compartido. Es verdad que bajo el paraguas de la OTAN, eso no lo olviden, ha estado siempre ahí y va a seguir estando ahí. Luego, si quieren, discutimos esto también. Pero era y estuvo a punto de salir adelante. Si no hubiese muerto Stalin, por ejemplo, la historia es tremendamente caprichosa. Muerto Stalin, bueno, no, esto si quieren lo comentamos luego, no quiero extenderme demasiado en ello. Finalmente fracasa la Comunidad Europea de Defensa, pero tiene que haber un plan B. Seguimos necesitando como Occidente, como Estados Unidos, como Reino Unido, como la Europa democrática y liberal en reconstrucción también, un freno, una contención frente a la Unión Soviética. Y eso hay que articularlo con Alemania, necesariamente. ¿Y qué se hace? Se decide integrarla en la OTAN, ese era el plan B, en la Unión Europea Occidental, ese era un plan C, y evidentemente también en ese contexto entran Naciones Unidas. Y se produce todo el mismo año, en 1955. Fíjense ustedes que esta fórmula de la Comunidad Europea de Defensa, a la postre, como les trasladaré en la segunda parte de la intervención, a la postre, rezuma en lo que tenemos en la actualidad. No tenemos un proyecto, es cierto, de Comunidad Europea de Defensa, pero tenemos ideales de avanzar de forma decidida y determinada en el ámbito de la defensa con un tratado internacional. Y se lo diré luego porque esta es una propuesta muy reciente. Les dije que en las últimas semanas se han precipitado acontecimientos y uno de ellos tiene que ver con la idea de un tratado alternativo en materia de defensa en Europa. Permítame que les anticipe dos o tres ideas de lo que sería la proyección del ideal de ejército europeo de Adenauer a la actualidad. A la actualidad es evidente, o traído a la actualidad, es evidente que hay contextos que son radicalmente distintos. Quienes quieren ver en el pasado réplicas para leer el futuro están profundamente equivocados, en mi opinión, porque pueden reproducirse los hechos, pero con causas obviamente distintas. La Alemania del 49 no es la Alemania de 2026, la Europa del 49 no es la Europa de 2026, pero lo que sí es cierto es que hay algunas amenazas que son comunes. Y la más importante lo es. La gran amenaza del 49 es la gran amenaza de 2026, y es Rusia, igual que lo era la Unión Soviética. Y me dirán ustedes, ¿esto ha sido siempre así? No. Y luego, si quieren, lo dejo para el debate, porque yo, al igual que les diré en algunos aspectos, soy un poco alborotador y soy de los que cree que esta declaración de guerra de Rusia que antecede a la invasión de Ucrania es una sarta de mentiras objetivamente desmontables, ¿no? La propia OTAN tiene en su página web una relación de por qué es mentira una detrás de otra esas causas o presuntas justificaciones de Putin para invadir Ucrania, entre otras la ampliación de la Unión Europea, la ampliación de la OTAN, las ampliaciones de la OTAN, las últimas se produjeron con Putin en el poder.
con Putin en el poder hasta 2008, fundamentalmente 2007, hasta el famoso discurso de Múnich, era un aliado de la OTAN. Se hacía investigación conjunta, se hacían maniobras conjuntas, etcétera, ¿no? Operaciones incluso conjuntas. Eso, si quieren, lo vemos luego para el debate. Partiendo de eso, la pregunta que cabe hacerse en la actualidad, y se lo digo solo como anticipo de la proyección de los ideales de Adenauer en la actualidad, cabe preguntarse si a día de hoy Adenauer respondería en el contexto actual, haciendo una labor evidentemente de conjetura, qué haría para contener esta amenaza rusa. Obviamente hay cosas que no podría hacer. Por un lado, ya no tenía que recuperar la dignidad ni la soberanía alemana porque está más que recuperada y solidificada a día de hoy. Pero es cierto que es evidente que buscaría fortalecimiento de la autonomía estratégica por la vía del paraguas de la OTAN, un pilar europeo de la OTAN sin lugar a dudas, con una dimensión, por supuesto, supranacional, entendiendo por supranacional adintra de la Unión Europea, y eso sería a través de un eje franco-alemán. Luego les diré que hay a día de hoy proyectos, y seguramente el EFCAS, que les suena a ustedes, es uno de ellos, que persiguen fortalecer no sin dificultades, este eje franco-alemán. En segundo lugar, un plano intergubernamental. En su pragmatismo, siendo consciente de las dificultades federalistas de la Unión Europea y más en el plano de la defensa, buscaría una alternativa, un complemento, no necesariamente un plan B, porque serían en todo caso complementarios. Buscaría también la dimensión intergubernamental dentro de la Unión Europea, no en la estructura propiamente comunitaria, sino en la intergubernamental. Es evidente que tanto con miembros de la Unión Europea como con miembros que no son de la Unión Europea. Y es cierto que a día de hoy también se están produciendo gestos muy relevantes de interconectividad o de cooperación entre miembros de la Unión Europea con liderazgo de Alemania. Habrán quizá ustedes oído hablar del Schengen militar, incluso la combinación de mandos de unidades militares de Países Bajos integradas en mando alemán, cooperación incluso para el fortalecimiento de puentes e infraestructuras para que haya la posibilidad de desplazar tropas vía terrestre en 24 horas para el flanco oriental y desde luego llegando hasta el Vístula. Holanda, entiéndase Países Bajos, Polonia, República Checa, etcétera, están en esta dimensión. Obviamente, luego les daré los detalles de lo que está haciendo la Alemania actual. Y también con miembros que no sean de la Unión Europea. La defensa de Europa no puede necesariamente ceñirse desde una visión pragmática o realista a los miembros de la Unión Europea. Necesitamos a Noruega, necesitamos evidentemente a Reino Unido, necesitamos a quienes nos puedan ampliar los frentes, a quienes nos puedan ampliar las capacidades y, como no puede ser de otra manera, es una herramienta, un instrumento, un actor esencial, y lo sería también para Adenauer, Ucrania. Ucrania es, desde todos los puntos de vista, el, pongamos, tercer mejor ejército del mundo. Y no medido en términos de world power, como se suele medir, en cabezas, en cantidades. No, 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 no. Los ejércitos se forjan en el campo de batalla y el quinto año de campo de batalla en el que está Ucrania, y luego les diré también que con éxito muy relevante, sobre todo incluso desde que ha llegado Trump, porque otra de las de las falsas banderas que Trump, que vende a Ucrania y demás, bueno, pues evidentemente no, y les diré que hay datos que apuntan objetivamente a cómo incluso bajo mandato de Trump la posición de Ucrania se ha estado viendo muy favorecida. Y por último, el plano atlántico. Es evidente que necesitamos a la OTAN y luego les daré casos muy concretos y eso lo diría y lo haría también a día de hoy Adenauer. Vayamos a la segunda parte de mi intervención. Viendo los ejes del ideal y el proyecto de Adenauer, viendo un poco esa proyección, ese anticipo de proyección hacia la actualidad, veamos cómo está el ejército europeo hoy. Y luego terminaremos dando los detalles de cómo la Alemania actual está o no está tomando los ideales de Adenauer para configurar la defensa de Europa. Porque lo que pensé inicialmente era, como no puede ser de otra manera, veamos esos ideales haciendo una labor, bueno, pues de conjetura, una labor prospectiva,
Y luego pensé, ¿y si en la actualidad realmente se están utilizando ya los ideales de Adenauer? Y por tanto ya no tengo que hacer yo esa conjetura, sino que lo están haciendo los propios líderes alemanes. Eso lo veremos en la parte final. El ejército europeo a día de hoy, entendiéndolo por la defensa de Europa, la defensa europea, la Europa de la defensa, la política de defensa, en esos múltiples formulismos, esa verborrea que también tienen nuestras maltrechas autoridades europeas en materia de defensa. Es evidente que tendríamos que plantearnos si eso de un ejército europeo, una defensa europea es, y más en términos de Adenauer, es una ucronía o es una utopía o desde luego de alguna manera es hasta cierto punto viable que tengamos una defensa de. Miren ustedes, los europeos no sabemos defendernos, no tenemos capacidad de defensa. Y todo lo que les voy a decir que tenemos en materia de defensa en Europa no es mérito nuestro, es mérito de terceros. Los grandes avances que tiene Europa, efectivos, no me sirve, bueno, pues las fantochadas estas de las misiones Peterberg en un momento, no, estamos hablando de defensa en términos de combate de alta intensidad, no de repartir caramelos a la entrada de los colegios, ¿no? Porque en baja intensidad, por supuesto que sí, en baja intensidad lo que ustedes quieran. Y pues, tienen un mapa precioso de las operaciones, tanto históricas como actuales, de la Unión Europea en materia de operaciones civiles, de observación, de todo tipo, de peacekeeping, peacebuilding, lo que ustedes quieran. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. En un contexto de uso de la fuerza necesitamos hablar de defensa en términos de combate y de capacidades de alta intensidad. Y en materia de alta intensidad, lo máximo que podemos hacer es seguidismo, como se está viendo en el caso de Ucrania muy evidentemente, por no hablar de otros escenarios, estamos haciendo simple y puro seguidismo de Estados Unidos. Ahora bien, Brexit, primer Trump, pandemia, segundo Trump, Irán, evidentemente Gaza, pero fundamentalmente Brexit, Trump y Putin son los grandes activos de la defensa europea. Les diré que las grandes contribuciones reales, efectivas, de lo que a día de hoy integra, poco, pero integra la defensa europea, es por mérito de nuestros actores y nuestras amenazas externas. Son quienes nos han hecho espabilar. Y es evidente que, sobre todo, la agresión rusa a gran escala del 22 puso las vergüenzas de la Unión Europea en materia estratégica en evidencia. Se puso de evidencia aquello de que la Unión Europea es un gigante económico, un enano geopolítico y un gusano militar. Y no lo digo yo, no tienen nada más que ver los múltiples informes de debilidades y vulnerabilidades geoestratégicas, energéticas, militares, de cadenas de suministro, etcétera, que han quedado reflejadas pues, en informes de la Comisión, en los informes Letta, Draghi, etcétera, etcétera. Pero no solo en esas debilidades estratégicas, tenemos debilidades constitucionales y jurídicas muy relevantes. Eso de que la Unión Europea no defiende a Europa no lo digo yo. Lo dice el Tratado de la Unión Europea y lo dice la brújula estratégica. Y les leo literalmente los artículos tanto el 42.2 como el 42.7. La base jurídica de una potencial defensa europea, de una política de defensa europea, y el 42.7, ese mecanismo de acción colectiva en defensa de un socio agredido. No se lo completo, les leo solo lo más relevante que está en el artículo 42.7. Última parte, infine, del artículo 42.7. Los compromisos y la cooperación en este ámbito de defensa seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo para los Estados miembros que formen parte de la misma el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de esta. Tratado de la Unión Europea, artículo 42.7. Brújula estratégica.
Se lo traduzco, lo saqué en inglés. La agresión la agresión de Rusia contra Ucrania, estamos hablando de la brújula estratégica, es de marzo del año 2022. La agresión de Rusia contra Ucrania ha mostrado cómo de esencial es la OTAN para la defensa colectiva de sus miembros. Como les decía, la OTAN es quien defiende a Europa, a la Unión Europea, de acuerdo con la propia Unión Europea, con el propio Tratado de la Unión Europea y con su brújula estratégica de las operaciones de alta intensidad. Y como les digo, para repartir caramelos en el colegio tenemos a la Unión Europea. La pregunta es, ¿por qué no tenemos? ¿Y por qué? Y esto me sirve también para explicar por qué no vamos a tener una defensa de la Unión Europea en clave federal. Hay varias explicaciones, varios obstáculos, varios factores. Yo solo se los apunto y luego, si quieren, debatimos sobre cualquiera de ellos. En primer lugar, una de las más evidentes es que hay distintas culturas de defensa dentro de la propia Unión Europea. Por un lado, tenemos a los que están a favor y en contra. Seguimos teniendo cada vez menos, es cierto, estados neutrales en la Unión Europea. Hemos perdido algunos, como Suecia y Finlandia, como saben ustedes también, le dieron las orejas al lobo liberal, bueno, en este caso al oso, y se integraron, como saben ustedes, en la OTAN. Les faltó tiempo para pedir el ingreso en el año 22. Y seguimos teniendo pocos, pero algunos estados neutrales. Ahí sigue Austria, ahí sigue Chipre, ahí sigue Malta. Chipre menos que Malta. Pero aquí lo relevante es cuáles son las grandes familias de cultura defensiva en Europa, que son los atlantistas y los europeístas o federalistas. Y los atlantistas no se van a mover. Quizá los atlantistas estamos hablando de quienes están más cerca de Rusia, evidentemente. Si ustedes ven un mapa de calor de los presupuestos de defensa, verán que quienes tienen un mayor porcentaje sobre el PIB son los bálticos, Polonia, que ya tiene la mayor tropa, el mayor ejército de combate terrestre, ya lo tiene. Quien lo quiere tener es Alemania, pero quien lo tiene ya ahora es Polonia. Y más, porque acaba de pedirle a Estados Unidos permiso, ya ha trasladado la autorización para formar parte del reparto de capacidades nucleares de Estados Unidos. Porque en la Unión Europea en la Unión Europea actual solo hay una potencia nuclear, pero hay 4 países que tienen capacidades nucleares delegadas de Estados Unidos. Polonia quiere ser el quinto. Y yo les digo que no se van a mover de ahí, porque incluso ante un Trump que está convirtiendo a Estados Unidos en un socio no fiable, de momento siguen sin moverse del eje atlántico. Es cierto que no miran con malos ojos, y ahora les diré otras alternativas europeas, y están ahí, están presentes en los proyectos y en la estructura de la Unión Europea, pero no se bajan de ahí. Ahora bien, yo no descarto que si Trump sigue en este escenario de ausencia de empeño por faltar a la confianza a sus socios, los bálticos no se la jueguen y ante una Alemania asertiva, ante una Francia que veremos en qué línea va, y veremos ahora Reino Unido también, que aunque no sea Unión Europea, estos efectos la tenemos que considerar igual. Pueda ser que suceda lo mismo que está pasando en el mar de China Meridional, que se abra una ventana de oportunidad. Y les explico muy brevemente que tras el error y la operación fallida, veremos si queda así o no, de Estados Unidos y de Israel en Irán, se ha abierto una ventana de oportunidad maravillosa para China en el mar de China Meridional. Está llevando a que, sin ir más lejos, Vietnam, contestataria de China en el mar de China Meridional, ya haya llegado a un acuerdo con China. Filipinas todavía no, pero ¿qué está haciendo Filipinas? No se fía de Estados Unidos. ¿Por qué? Con la operación de Irán ha desplazado efectivos de la séptima flota que está en Japón, en Yokosuka, y se los está llevando para el Golfo. ¿Qué está suponiendo esto? Que la protección que Estados Unidos le da, entre otros a Filipinas, en el mar de China Meridional, se está debilitando. Filipinas, que ve ese debilitamiento, por ejemplo, las operaciones de control se han reducido entre un 30 y un 40% por Estados Unidos, la presencia con operaciones en la zona. Le ha pedido ayuda a Japón, que ya ha puesto en el norte de Filipinas defensas antiaéreas, bueno, antiaéreas y antibuque esencialmente, porque el control que hace China es esencialmente de superficie.
y está haciendo ejercicios también con Australia, con lo cual menos dependiente de Estados Unidos. Si los socios de Estados Unidos no se fían de Estados Unidos, eso puede abrir una ventana de oportunidad, no solo para China en el mar de China Meridional, sino para Europa, en el territorio europeo, para la Unión Europea en territorio europeo. Rivalidad también en industrias de defensa. El caso de FCAS es muy evidente, ya que tenemos grandes expertos también en industria militar europea, para que ustedes vean cómo proyectos como... El FCAS es el proyecto de caza de sexta generación, aunque no solo es caza, porque es todo el conjunto de sistema de combate aéreo, también con drones, nubes, etcétera, de sexta generación entre Alemania, fundamentalmente, Alemania, Francia y España, que por la tensión entre las industrias alemana y francesa está en riesgo. No se ha puesto todavía a un lado, pero ya Alemania ha dado señales de que si Francia no está dispuesta a ceder, porque la industria más poderosa en este caso es la francesa, que se busca una alternativa. Entonces, las industrias de defensa rivalizan extraordinariamente entre sí y eso, hay un nacionalismo en la industria militar europea que condiciona, que dificulta, yo no digo que imposibilite de momento, pero dificulta sobremanera que haya una defensa propiamente europea. Y no puede haber defensa europea si no hay industria europea de defensa con todo lo que ello supone, de producción, de cadena de suministro, de cadena de valor. Pero también tenemos como obstáculo una profunda inconsciencia social de lo que supone la defensa. Por eso son tan valiosos eventos como este que organiza la Asociación de Federalistas Europeos, porque tenemos que ser conscientes de lo capital que supone para nuestro modo de vida tener un sistema de defensa, de una política de defensa, un sistema de defensa, una industria de defensa, llámenlo de la forma que ustedes quieran, plano nacional, europeo y demás. La defensa a nuestro, y eso lo decía Adenauer también, por eso es tan valiosa su visión a día de hoy, a nuestro modelo de vida. Y entiendo que en Europa, en la Europa más occidental, no seamos conscientes, pero pregúntenle ustedes a un lituano, a un checo, a un polaco, ahora mismo también a un alemán. Nosotros aquí, como vivimos en nuestro mundo de luz y de color en España, por ejemplo, pues no somos conscientes de que ya nos han amenazado. Pero claro, y están esos discursos baratos de no vamos a invertir en defensa porque tenemos que invertir en hospitales, que invertir en colegios y demás. Díganle ustedes los ucranianos que inviertan en hospitales, que hubiesen invertido en hospitales o en colegios y no en defensa. Y ahora tienen que invertir en defensa y en hospitales. Históricamente es cierto que Europa no habló siempre el lenguaje de la guerra. Europa es el escenario de los grandes campos de batalla históricamente. Nos hemos acostumbrado a no hablar el lenguaje de la guerra desde hace 80 años, gracias fundamentalmente a Naciones Unidas con carácter universal, y luego si quieren hablamos de ello. Naciones Unidas no es el Consejo de Seguridad ni el 2.4 de la Carta, no, no, no. Naciones Unidas es un universo que ha contribuido a que se haya erradicado de forma casi absoluta, pero no evidentemente absoluta, el uso de la fuerza, pero luego si quieren, se lo digo también para provocar luego si quieren el debate. Y evidentemente la Unión Europea. La Unión Europea ha conseguido que no se haya pegado un tiro entre enemigos históricos en 80. Y eso ha hecho que vivamos en un limbo de una Europa durmiente de espaldas a un mundo que sí habla el lenguaje de la guerra. Y o nos integramos en ese lenguaje de la guerra o nos arrepentiremos, y hablar del lenguaje de la guerra supone, evidentemente, hablar de defensa. Y ya voy a ir terminando, que no me quiero extender demasiado. Fíjense ustedes. Yo les decía que los méritos de la construcción de la defensa europea real que tengamos a día de hoy, lo poco que tengamos de defensa en Europa, no es por mérito nuestro, es por impulso externo. Y les pongo 2 o 3 ejemplos muy significativos. Yo les dije que son las convulsiones tanto internas en Europa como externas han sido condicionantes básicos, fundamentales. El Brexit. Les pongo 2 o 3 ejemplos, bueno, uno, luego si quieren vemos más. El Tratado de Lisboa, en vigor desde 2010, contemplaba lo que se denomina PESCO, la cooperación estructurada permanente, que básicamente es el desarrollo de industria militar propia en la Unión Europea. Año 2010.
los primeros proyectos empiezan a plantearse en el año 2017. ¿Qué? Pues obviamente por el Brexit y por el escenario de salida de Reino Unido. Esa autonomía estratégica empieza a impulsarse con estos efectos secundarios del Brexit, de la pandemia, del primer Trump. Por cierto, Trump no es el primero, ni será el último, que le ha dicho a Europa que tiene que rearmarse. Esto viene desde Eisenhower, desde Kennedy, Reagan, Obama. Trump es uno más. Lo único que quizá Trump sí está consiguiendo que funcione. Sin más lejos el caso de España. No tenemos presupuestos, pero hemos multiplicado nuestro presupuesto de defensa. Hemos hecho seguidismo, por tanto, de algo. Yo en su momento estaba convencido y de momento el año y medio de mandato se está demostrando así. Veremos los 6 meses siguientes que son peligrosos. Pero Trump es probablemente lo mejor que le pudo haber pasado a Europa. Y es probablemente lo mejor que le pudo haber estado pasando a Ucrania. Y luego, si quieren, hablamos de ello también. Dinamarca, tras la guerra de Ucrania, les puse el ejemplo de Suecia, de Finlandia, Dinamarca, que estaba al margen de la política europea de defensa, convocó un referéndum para integrarse en la política europea de defensa. De los 9 referenda que hizo Dinamarca en temas europeos, el que mayor respaldo obtuvo fue el de incorporación a la política europea de defensa. Y que le digan a los ucranianos todo lo que Dinamarca les ha dado de arsenales, de municiones y de aviación para defenderse de los rusos. Y aquí llego ya a la parte final, y es con lo que quiero terminar, en estos roles de, bueno, por supuesto, Polonia con el mayor presupuesto relativo en términos de PIB de Europa y creciendo, pidiendo además esta ayuda que les decía del reparto nuclear a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Lo que va a ser el ejército, lo que está siendo ya el ejército polaco es extraordinario, lo cual confirma de nuevo que los terceros ajenos a la Unión Europea son los que más hacen por la Unión Europea. Porque la agresión rusa a Ucrania es una catástrofe, una tragedia humanitaria para Ucrania, pero está convirtiendo a Ucrania en uno de los mejores ejércitos del mundo. Le han pedido, hasta Israel le ha pedido consejo a Ucrania para defenderse de los drones iraníes y otros países del Báltico. Tiene una producción extraordinaria de drones, con una capacidad mayor que la de Estados Unidos, y que nos lo digan a la OTAN, por ejemplo. Según Macron, estaba, y eso es expresión literal de Macron, estaba en estado comatoso, creo que fue la expresión que utilizó. Más viva que nunca, la OTAN más fuerte que nunca, Polonia más fuerte que nunca, los bálticos más fuertes que nunca, lo mejor que nos pudo haber pasado desde esa perspectiva, teniendo en cuenta, evidentemente, la tragedia humanitaria, es ese error catastrófico de Putin. Y Alemania, y con esto termino. Y luego y lo dejo para el debate. ¿Qué rol juega Alemania en este contexto? Scholz, tras esos efectos secundarios que les decía de convulsiones geopolíticas, empezando por la guerra de Ucrania, Scholz convocó una reunión de urgencia del gabinete, de su gobierno, y luego hizo una intervención ante el Bundestag aprobando aquel famoso presupuesto extraordinario de los 100.000 millones. Fíjense ustedes, en aquel momento era un presupuesto extraordinario de 100.000 millones. Hoy, el presupuesto ordinario de Alemania ya está, el ordinario, cercano a los 100.000 millones, y el escenario del año que viene ya supera los 100.000 millones. Scholz, basado también en un white paper del SPD, es decir, que ya esto no es una cuestión, verán ustedes, de partido. Es una cuestión, una de las grandezas de Alemania es que las izquierdas y las derechas son capaces de entenderse por los intereses del país. Y verán ustedes que lo que hace Merz ahora es continuista de lo que hacía Scholz. El cambio de era, el punto de inflexión en aquel discurso de Scholz era abandonar la política de contención de Alemania. Queda atrás la política de contención. El mundo ya no está para el soft power, el mundo ya
no está para las capacidades de baja intensidad. Tenemos que irnos a las capacidades de alta intensidad. Y Alemania tiene que ser protagonista. Y empezó ya entonces, 2022, a ver a qué les suena a ustedes, a lanzarse la idea de que Alemania iba a tener el mayor ejército de Europa. Y efectivamente, no solo aquel discurso lo puso encima de la mesa, sino que ahora, hace 3 semanas, Merz presentó, bueno, realmente lo presentó Pistorius, que era evidentemente es propuesta de proyecto de Merz, como es lógico, presentó el primer documento estratégico del ejército alemán desde su fundación en 1955. El primero. Y ese proyecto está inspirado en los ideales de Adenauer expresamente y tiene por objetivo no solo contar con el mayor ejército de Europa, sino ser tractor del ejército europeo. Y es ahí a donde desciendo al detalle y ya termino. Fíjense ustedes. El 5 de enero, y esto es lo que nos lleva a preguntarnos si esos ideales de Adenauer están vivos a día de hoy, están vigentes a día de hoy. El 5 de enero de este mismo año, del 26, se cumplió el 150 aniversario del nacimiento de Adenauer. Y en un artículo publicado por Merz, dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Recordó a Arnulf Baring diciendo aquello de, en el principio fue Adenauer. Merz dijo que se sentía, y cito literalmente, personalmente obligado por esa responsabilidad histórica de Adenauer. Destacó el anclaje de Alemania en Occidente y destacó aquello de la política de la fortaleza. Solo se puede conseguir la paz por la fuerza. Y esto expresamente, estos dos en particular, se establecieron por parte de Merz como el anclaje o los principios guía del cambio de era de Alemania en materia defensiva. 20 de febrero del 26, 38º Congreso Federal de la CDU, partido evidentemente de Merz, presenta a la CDU como, expresamente, heredera directa del espíritu adenaueriano. Y ya termino. 22 de abril, hace 3 semanas. Se presenta, como les digo, la primera estrategia militar autónoma del Bundeswehr del ejército alemán desde su fundación, el primero en casi 70 años. Expresamente regresando a los principios fundacionales del arquitecto original de la Alemania de posguerra, Konrad Adenauer. Si quieren, luego entramos en mayores detalles de esta estrategia, pero les destaco simplemente 2 o 3. Y en lo que me interesa en relación con la conexión con el ejército europeo, con la defensa de Europa. Presenta este documento de estrategia una evolución del ejército europeo, en el sentido de que se toma aquella semilla plantada por Adenauer en la fallida Comunidad Europea de Defensa, porque era construcción alemana, perdón, construcción francesa, pero en connivencia con Alemania, con Estados Unidos, como les dije, y encajaba evidentemente en el ideal de Adenauer. Como aquel escenario ya no es el que tenemos, pero recuerden ustedes, aquel escenario era una recomposición, una recuperación del ejército alemán y por tanto de la soberanía y de la Alemania de posguerra para incorporarla al entorno europeo y occidental. Por tanto, era un proyecto desde la Comunidad Europea de Defensa de abajo hacia arriba, es decir, lo que hacía era Alemania ir incorporándose paulatinamente. Lo que plantea ahora Merz es lo contrario. Alemania va a ser cabeza tractora de un ejército europeo, como nación marco. El concepto que utiliza es el concepto de nación marco al que se vayan incorporando otras naciones. Y les dije que ya estamos con Países Bajos, ya estamos con Polonia en menor medida, pero en la parte del Schengen militar también. Y esto debemos combinarlo, y con ello, si ya termino, con lo siguiente. Con la alianza estratégica de Merz con Andreas Kubilius. Y recuerden ustedes que Ursula von der Leyen fue ministra de Defensa. Por tanto, tenemos una tríada: canciller alemán, comisario de defensa y responsable de la Comisión Europea.
Kubilius es lituano, evidentemente, pero precisamente por ello es especialmente sensible no solo a la amenaza rusa, sino también a las propuestas alemanas. Tanto es así que, y eso lo destacó Merz, la mayor, el mayor despliegue operativo del ejército alemán en la actualidad está en Lituania. Y Andreas Kubilius, y con esto de verdad que termino, Andreas Kubilius presentó hace poco, no era idea suya, ya venía de la administración de von der Leyen, un Schengen, perdón, un tratado de defensa europeo siguiendo el modelo del Schengen original, 85 y 90. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no podemos avanzar adecuadamente en el pilar del Tratado de la Unión Europea porque requiere la unanimidad, saquémoslo del entorno comunitario, llevémoslo al entorno intergubernamental, como fue Schengen, y luego ya veremos si lo comunitarizamos, e incorporemos a este tratado de defensa, que sería una Europa, sería, entiéndase, un tratado de defensa intergubernamental con miembros de la Unión Europea que quieran y otros que no, fundamentalmente Reino Unido, Noruega y Ucrania, y síganos quienes quieran. Eso está encima de la mesa y eso es lo que en definitiva podría ser un... no es improbable que salga, ¿eh? Evidentemente, aunque es una forma inicial y es algo que de ser posible, y aunque no lo sea con lo que ya tenemos, estamos, es cierto, que muy lejos de un ejército europeo en términos eh, formales, pero estamos cada vez más cerca. Y es algo que nos gustaría a muchos y desde luego también le hubiese gustado a Konrad Adenauer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Quindimil. Mm, Ha dejado encima de la mesa muchísimos temas importantes relacionados con la defensa de Europa. El coloquio se abre de ahora en adelante para quien quiera participar. Pero bueno, ya que tengo yo la palabra en este momento, sí que me gustaría, a propósito de algunas de las cosas que ha dicho, recordar que, bueno, tenemos diferencias importantes dentro del seno de la Unión Europea respecto a lo que puede ser la defensa, por diferente cultura de defensa, rivalidad en la industria defensiva, inconsciencia social. Esto me parece enormemente relevante porque creo que realmente la gente no es consciente de lo que está sucediendo. Pero luego ha dicho una cosa muy importante al final en cuanto al papel de Alemania que me llama la atención y es intentar la creación desde de- con el liderazgo alemán de eso que podríamos llamar ejército europeo y que se vayan sumando los países como ya se hizo en Schengen. Pero la pregunta es, ¿eso significaría que ese ejército defendería solamente a esos países? ¿Cuál sería el alcance, la responsabilidad en los acuerdos a los que se podría llegar para que, primero, incentivar que se sumen cuantos más países mejor? Eh, pero desde luego también para delimitar cuál sería la responsabilidad que podría tener ese ejército de defensa de la Unión Europea. Y una pregunta más, ¿eso podría llegar, si no se define bien y si no se concreta bien, a generar un equilibrio inestable entre lo que es la Unión Europea, unanimidad para todo, vamos juntos en cada decisión que tomamos, con esa otra no unanimidad de creación de un ejército? Y lo digo partiendo de que la unanimidad para todo no me parece la mejor manera de decidir. Eso es una opinión personal. Pero bueno, dejo eso encima de la mesa para comenzar el debate, si les parece, y a partir de aquí, por favor, que cualquiera que quiera preguntar, que lo haga.
Muchas gracias. Intentar ser breve en las respuestas. Eso que te planteas en relación con la unanimidad, que no te parece la mejor fórmula, también se lo parece a Alemania. De hecho, acaba de ponerse encima de la mesa por parte de, de Pistorius también eso de replantearse la unanimidad. Alemania, es cierto que estamos en una fase todavía muy inicial, pero las señales que tenemos por parte de Alemania es que va en serio. Y va en serio en sus capacidades, va en serio en su dimensión nacional, va en serio en las dimensiones que señalé antes, con aquel pragmatismo de Adenauer también, como una única de las vías, la que puede ser idealmente la mejor o la que a alguno no gustaría que fuese la mejor, que sería la federalista, es altamente improbable, por no decir prácticamente imposible, abramos varios escenarios y en esas está Alemania. El tema de la compatibilidad, creo que la pregunta era si protegerían solo esos estados o no. No, ese tratado, no tenemos ni texto de tratado, tenemos una fórmula que va en la línea de servir de germen hacia, o de germen para un ejército europeo, como decía, para unas capacidades de combate de alta intensidad. Ahí hay que pensar que para que unos se protejan a otros hace falta base jurídica. Y aquí tenemos esencialmente dos bases jurídicas que entiendo que ese eventual tratado va a cuidar en todo caso, que es la compatibilidad con el 42.7 del Tratado de la Unión Europea y el 5 del Tratado del Atlántico Norte. Por tanto, las dos coberturas las vamos a tener, vamos a tener los dos paraguas. Insisto, esto es lo que yo deduzco, porque es evidente que tienen que ir en esa línea. Es más, expresamente, para que os hagáis una idea, y de eso se está preocupando mucho también Andreas Kubilius, hasta con los sistemas de armamento, todo lo que está desarrollándose en PESCO y se busca la compatibilidad de sistemas con lo que es el estándar OTA. Es decir, el estándar OTAN en materia de comunicaciones, estandarización, etcétera, eso no lo mencioné antes, pero es de todo sabido. La enorme fragmentación que tenemos en Europa en sistemas de combate, en sistemas de información, etcétera. Eso es algo que se está. Entonces, en materia de cobertura, yo ahí no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, de que habrá doble cobertura. El paraguas OTAN siempre va a estar ahí. Por tanto, todos estos miembros que estoy mencionando, salvo el caso de Ucrania, que siempre va a ser el más delicado, y yo aquí creo que tampoco deberíamos tener miramientos. Ucrania tiene que incorporarse. Ucrania tiene que incorporarse a la Unión Europea y Ucrania tiene que incorporarse a la OTAN, siempre y en todo lugar. Aquello de la neutralidad que ya se jugó para Alemania y eso ya se planteó en los años 50 también, de ninguna manera, de ninguna manera. La famosa nota de Stalin era lo que pretendía. Oiga, más allá de que hubiese muerto Stalin en el 54, 2 años después, no un año, creo que la nota fue el 53, es que Adenauer de ninguna manera iba a consentir una neutralidad de Alemania, como efectivamente sucedió. Del mismo modo que bajo ningún concepto tenemos que tragar con estas amenazas de Putin. Ucrania es un Estado soberano. Ucrania es un Estado que debe siempre, en primer lugar, formar parte de los organismos que quiera, solo faltaría. Desde luego, el tratado que pueda salir de aquí, desde luego la Unión Europea, desde luego la OTAN. Otra cosa es que, como ya es evidente, se produce la incorporación más rápido o más tarde. La Unión Europea tiene sus plazos y en ningún caso, ni para la Unión Europea, ni mucho menos para la OTAN, la incorporación de Ucrania sería rápida. Eso es evidente. Ujú. Bueno, no sé si con la gente en sala hay, pero yo, hay alguien o... A ver, Toño, sí, que tengo una persona aquí online que quería hacer una pregunta. Y en sala también, Ah, Gemma, vale, vale. cuando... Bueno, pues entonces seguimos. Es que como yo no veo a la gente de la sala, no sé a quién se le puede dar el paso. Así que como si había alguien esperando, luego se puede incorporar la persona que tengo aquí online. Dejamos entonces que pregunte la sala o... Sí, sí, que pregunte la sala primero. Luego ya te damos paso.
Sí, sí. Me vais a permitir, no quería interrumpir, pero es que nosotros no oímos nada. Bueno, Entonces, no sé eso si sí, sería posible que la persona que esté o las personas de la sala que vayan a preguntar dispongan de micrófono, sí, porque si no, vas a tener que hacernos un resumen de lo que te pregunten, porque no sí. podemos oírles. Perdón, Gemma, si no me... Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y traduzco para quienes estáis ahí, Sí, por Gemma. favor, y si Manuel, pueden sí, hacer preguntas más breves que nos puedas sí, contar sí. más Mire, rápidamente, sí, para Manuel que así podamos participar también desde este sí. lado. La pregunta era, Manuel ponía el ejemplo del euro como símbolo, señal positiva de que los imposibles pueden ser posibles. Y decía que en los años 60 y no solo en los 60 sería impensable contar con el euro y ahora lo tenemos, y eso trasladar al ámbito de la defensa. Y luego lo llevaba al terreno del gasto en defensa y el famoso mantra del 5%, que en su momento en Gales fue el mantra del 2%. Y efectivamente son mantras, y Manuel le decía que era un absurdo. Y yo no puedo estar más de acuerdo. No solo que es un absurdo, sino que es innecesario. Las cifras en el año 26, y todo esto siempre aproximadamente, ojo, si solo tomamos el gasto de los 27, si tomamos la Unión Europea de los 27, el gasto de los 27 en defensa, aproximadamente estamos en la actualidad, y esto me parece increíble, yo de estas cosas llevo más o menos hablando unos 4 o 5 años y las cifras han cambiado extraordinariamente. Estamos hablando de que a día de hoy, sin haber llegado al 5% en ese mantra absurdo de Donald Trump, o sea, era absurdo el mantra, no es absurdo lo del incremento, eh, tenemos unos 427 mil millones de gasto de defensa en la Unión de los 27. Luego, claro, pongámosle Reino Unido, pongámosle aliados, pongámosle Ucrania, pongámosle Noruega, solo en socios europeos. La Unión Europea, los miembros de la Unión Europea en acumulado en gasto de defensa, hoy, sin llegar al 5%, tienen 427 mil millones. La pregunta ustedes me dirán, oye, pues que a lo mejor China tiene el triple. No, 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 no. Somos el segundo gasto de defensa del planeta, después de Estados Unidos, a mucha distancia, claro. Si nos quedamos así, solo si nos quedamos así, entonces, ¿cuál es el problema? Lo de siempre, la fragmentación, los nacionalismos industriales, la interoperabilidad, la ineficiencia en el gasto, lo que se gasta Grecia, por ejemplo, en pensiones de... entonces, es la ineficiencia del gasto, no la cantidad del gasto. Bueno, por cierto, China debe de estar, claro, China es difícil saber, pero oficialmente en torno a los 300.000 millones. Rusia andará también oficial, aunque fuentes occidentales dicen que pueden ser 300.000, 200 y pico mil. Sí, Gemma, aquí Sí, nadie más de momento. vale. Yo luego comentaré algo al respecto. Toño, por favor. Sí, yo quería dos cuestiones sobre la Alianza Atlántica. Yo creo que Europa va a tener que aprender a defenderse sola y habrá que reformar el tratado y el 47 o el que sea. Mi, mi percepción en los últimos, vamos, desde que Trump llegó al poder, es que Trump ha cambiado totalmente desde de la postura de Biden, que era un apoyo, digamos, por principios a Ucrania, a una visión de, para mí esto es un negocio. Entonces, yo voy a seguir mandando material militar a Ucrania siempre que Europa lo pague.
Y eso me sirve a mí para modernizar mi infraestructura militar, porque yo lo que mando a Ucrania no es lo último. Yo, los stocks del ejército americano se van a Ucrania, Europa paga y yo con ese dinero renuevo con material más nuevo. Aparte de hacer negocio por el camino, crear empleo en Estados Unidos y demás. Y eso llegará un momento en que no se sostenga, en que no se sostenga. Bien porque Trump ya no ve en Ucrania su oportunidad para ganar el premio Nobel. Dice, esto, esto es la oportunidad para hacer caja, por un lado. Y por otro, una vez que Europa diga, ya soy mayor de edad y entonces me tengo que defender solita, yo veo que hay dos posiciones que va a haber que hacer compatibles y que no lo son de momento. Se puede crear por parte de Alemania el mejor ejército de toda Europa, incluyendo el ruso, y luego tenemos a Francia, que es la otra gran potencia militar de Europa. Y mientras Alemania ve que este futuro ejército tiene que servir para defenderse de Rusia y tiene que ser sobre todo defensivo, Francia ve la posibilidad, porque esto es una constante a la hora de ver cómo Francia interpreta a Europa, ¿no? Es mi oportunidad de volver a la grandeur, de resucitar el imperio, no yo sola, sino yo soy el corazón de Europa. Y a través de Europa, pues vuelvo a ser un imperio, una potencia tal. Entonces Francia lo que quiere es una proyección global de esas capacidades. Y entonces son dos estrategias que o se hacen compatibles o terminarán de chocar, tal y como pasó en el sistema aéreo de combate de sexta generación o como ha pasado en otros ámbitos. Y esto de que tengamos que consensuar, hay posiciones que son muy difíciles de consensuar. Podríamos llegar a tener unas capacidades militares europeas que sirvieran para las dos cosas, pero eso ya es muy en el largo plazo. De momento hay que elegir. ¿Queremos defendernos o queremos estar en el mundo? Y yo me acuerdo un militar inglés recordaba una serie de Netflix que se llama La paradoja de los tres cuerpos o una cosa así. En esta serie se decía que cuando un planeta gira alrededor de dos estrellas, pues o de una estrella, se puede prever la órbita. Cuando ya hay tres cuerpos celestes es imposible. Y en este momento parece que ya hay tres cuerpos celestes en el ámbito militar, que serían Estados Unidos, Rusia y China. Y Europa quiere ser el cuarto. No quiere quedar al arbitrio de lo que decidan los otros tres. Y entonces la paradoja de los cuatro cuerpos celestes ya es más que paradoja. Y quería saber tu opinión. Gracias. Muchas gracias. Empiezo por lo último. Yo lo de los tres, yo lo de los tres cuerpos celestes no lo veo. Mm, Desde luego no veo a Rusia. Rusia yo creo que si algo ha demostrado en Ucrania es que no es ni una potencia económica ni una potencia militar. Y yo conozco Rusia, o sea, la Rusia que yo conocía de 2001 a 2004, estuve bastante por allí. Y ya estaba Putin, claro, era otro Putin, evidentemente, ¿no? Esto es lo que le explico a mis alumnos en teoría de las relaciones internacionales desde la perspectiva del constructivismo, ¿no? O lo que incluso pasa en clave de política interna. ¿Te has movido tú o me he movido yo? Es decir,
¿Es la OTAN la que ha vulnerado sus principios y sus promesas a Rusia o es Rusia la que se ha movido? Pues se ha movido, ¿no? Ese Putin. Entonces yo descarto evidentemente a Rusia como potencia de ningún tipo. No tiene soft power de ninguna manera, no es una potencia cultural, no es una potencia económica, no es una potencia tecnológica, mm, no es una potencia en recursos, sí, condicionados por todo lo demás. Lo que tiene potencia militar lo tiene por la picadora de carne, y eso lo ha sido siempre la Unión Soviética. Y la bomba nuclear. Es que no, ahí quiero llegar, pero eso no es un activo. ¿Por qué no se está utilizando por qué está empantanada, ¿no? Y eso ya se lo dijo muy claramente China. Las armas nucleares son armas de paz. Y de hecho yo creo que tenemos que poner encima de la mesa también para Europa un paraguas nuclear. No porque se vaya a utilizar, porque las armas nucleares, al menos con 80 años de experiencia, 80 años han acreditado que las armas nucleares son armas de disuasión, entre otras cosas por la destrucción mutua asegurada, evidentemente, pero ya cuando en su primer año, fijaos que no se ha vuelto a hacer, en el primer año donde Putin, Lavrov y toda la camarilla nos amenazaban a todos, incluidos a los españoles, con armas nucleares, China claramente puso la línea roja. Y Rusia está empantanada ya en su quinto año de guerra sin que asomen las armas nucleares por ningún lugar. Por tanto, tampoco las armas nucleares, y en el caso de que lo sean, cuentan para Rusia y cuentan para todos. Por tanto, no es un escenario de guerra convencional y, desde luego, de alta intensidad convencional. China es distinto, evidentemente, es muy distinto, pero si hablamos de escenarios de guerra, ojo, lo que decía antes, sin irnos a rankings, sin irnos a números, yéndonos a lo que sería una guerra convencional de alta intensidad, China no es un... Hipotéticamente, porque aquí estamos jugando a la hipótesis, ¿no? En ese escenario que tú comentas, Toño. A mí me cuesta creer que seguimos sin estar en un escenario unipolar. Sí, yo sé todo eso del multilateralismo, perdón, todo de los BRICS, de lo multipolar y todo ese tipo de cosas que son propaganda muy acertada para según qué mensajes y según qué políticas, ¿no? Pero vayámonos al escenario de lo que sería el escenario de una eventual guerra convencional de alta intensidad entre potencias, ¿no? Incluyendo a China. ¿Cuáles serían los apoyos que tendría? Ojo, y ya se han planteado escenarios en los que podría intervenir China. ¿Cuál es el apoyo que le está dando a Rusia? ¿Cuál es el apoyo que Rusia le está dando a lo mejor a Irán? ¿Cuál es el apoyo que le está dando China a Irán? ¿Dónde está China? ¿Está? ¿Dónde está? En escenarios en los que Rusia está perdiendo socios uno detrás de otro en efecto dominó. El estrecho de Hormuz es existencial para China. Lo es para todos, ¿eh? Pero para China lo es en un 90%. Luego también es el de Malaca, es decir, no es, pero el de salida es el de Hormuz, el de entrada es el de Malaca. ¿Dónde está? Claro que China juega con otros códigos, juega con otra visión del tiempo, pero ¿dónde están las bases militares de China en el exterior, por ejemplo? Por eso las bases militares... Ojo, estamos hablando de una guerra de alta intensidad, haciendo juego de hipótesis. Se habla de los 5.000 de la retirada famosa de Estados Unidos, ¿no? Y eso ya se nos ha vendido como que Estados Unidos está abandonando a la OTAN y, como tú muy bien dices, tenemos que rearmarnos. Pero no es casualidad que sean 5.000, es que no es casualidad. Estados Unidos tiene en suelo europeo aproximadamente unos 80.000. La Ley de Defensa Nacional de Estados Unidos impide que haya menos de 75.000 soldados en suelo europeo. Igual que si nos vamos a las flotas, Estados Unidos tiene dividido el mundo. ¿Qué estado tiene dividido el mundo en flotas, en demarcaciones territoriales, en bases militares, en distribución de soldados? ¿Dónde están las bases de... ¿Dónde están? En una eventual guerra
militar de alta intensidad, guerra mundial o guerra de alta intensidad, aunque no sea mundial, ¿no? No. Claro que tenemos Djibouti en China, tenemos puertos como los de Chancay, tenemos, pero son muy, muy limitados en relación, y aquí no puedo verlo, pero, o mostraroslo, pero echarle un ojo, por ejemplo, a las cadenas de seguridad que tiene defensivas Estados Unidos en el mar de China Meridional, las tres líneas. ¿Dónde está la mayor flota de Estados Unidos en el exterior? La séptima flota en Japón. ¿Por qué los F-22 hacen maniobras en Brunei? ¿A quién le importan? Los F-22 no se los vende Estados Unidos a nadie y hace maniobras en Brunei. ¿Por qué? Si nos vamos a todo el mar de China Meridional, en un eventual escenario de enfrentamiento global, China no tiene salida al mar. China no tiene salida al mar. Y ya termino con ello. Y me voy a lo de, perdona, Toño, que me olvidé de la primera. La primera pregunta era la de armarse a nosotros mismos, ¿no? Y cómo Trump nos puede abandonar o no. Yo es que no creo que nos vaya a abandonar, ni que nos quiera abandonar, ni que nos pueda abandonar. Otra cosa es que utilice estrategias como lo de las... no, yo creo que es alternativa. Claro que nos tenemos que defender y eso creo que aquí estamos todos muy, muy, muy de acuerdo. Pero no porque Estados Unidos nos vaya a abandonar. No nos va a abandonar, pero no por nosotros, no por un ideal de protección de los europeos, de la democracia y la libertad, en absoluto, por su propio interés. Es que la propia legislación de Estados Unidos, o sea, tiene que cambiar la ley, que además depende del Congreso, la ley de defensa nacional, para que, entre otras cosas, cambien ese tipo de variables. Uno de los escenarios, y ya con esto termino, podría ser hipotéticamente el que negociásemos con Trump, con estas humillaciones a las que nos hemos sometido, con Trump, que empezásemos a negociar las bases con Trump, ¿no? Pues ya, usted nos lanza los aranceles a los eléctricos, esto, lo otro y lo de más allá. Venga, replantémonos las bases. Rota, por ejemplo, Ramsey, y ya no digamos Nápoles con la sexta flota. La alternativa podría ser que se lleve alguna de ellas, por ejemplo, a Marruecos, ¿no? Bueno, pues ya hay informes de altos mandos de Estados Unidos desaconsejando que se vayan, por ejemplo, a Tánger. Entre otras cosas por el factor cultural, porque estar en Rota para un estadounidense significa estar al mismo tiempo en Estados Unidos y en España. No, los rebujitos de Tánger no son como los de Andalucía. Bueno, es mi opinión, vamos. Bueno, yo lo que creo no es que Estados Unidos vaya, digamos, a abandonar de repente y de un día para otro, sino que el mundo ya no gira sobre el Atlántico como giraba a finales de los años 40 o principios de los 50. Y entonces, pues el Pacífico y otras áreas tienen cada vez mayor peso. Y Estados Unidos está reposicionando todos sus activos para conformarlos de cara a esos nuevos pesos internacionales. Estados Unidos ha pasado de un mundo donde bipolar, tenemos la Guerra Fría, los, digamos, puntas de lanza y los dos principales actores son por un lado la Unión Soviética y por otro lado nosotros, y entonces para contener a la Unión Soviética necesitamos a Europa. Es el teatro de operaciones preferido por Estados Unidos. O sea, que esto se juegue allí. Ahora ya no. Ahora dice, no estamos en ese mundo bipolar. Hay otros actores. Y por lo tanto yo tengo que reposicionar todos mis activos. Y China es un misterio. O sea, nadie puede decir es el segundo ejército del mundo o todavía está muy detrás de Occidente. Lo que sí está claro es que en la estrategia de China no va a haber bases por todo el mundo y que China, de momento, no quiere una confrontación directa con Estados Unidos. Rusia no defiende a Irán porque no puede. No pudo defender a Maduro, no puede defender a los ayatolas y no puede defender a ningún actor, a ningún aliado suyo ante un conflicto con Occidente o con Estados Unidos. Yo creo que China
dice, yo no, de momento. China no tendrá, no creo, porque iría en contra de su tradición de muchos cientos de años, tener bases en el exterior, pero cuando ha habido un conflicto y China ha actuado desde atrás, sí que tiene la tecnología y la capacidad militar para enfrentarse a Occidente. Y cuando Pakistán tuvo escaramuzas con la India, se enfrentaron, por un lado, misiles y aviones y capacidades antiaéreas chinas y francesas, las chinas desde el lado de Pakistán, las francesas desde el lado de la India, que no eran de última generación, como podían ser los F-22 o los F-35 o los últimos misiles americanos, estaban un poco por detrás, pero no salió perdiendo en esa confrontación. Puede que haya dudas, pero lo que sí está claro es que demostró que sus capacidades no son inferiores desde el punto de vista técnico. Aquí en el Reino Unido, eso ha abierto un debate. Y el debate es si tenemos que defendernos solos, ¿qué es mejor? ¿Seguir teniendo la última generación, las mejores fragatas con los mejores sistemas, tal? ¿O es mejor ir un poco menos de calidad y un poco más de cantidad, digamos? O sea, las fuerzas terrestres, digamos, que dicen, sí, tenemos las mejores, pero es que empiezan a ser demasiado pocas. Y a lo mejor no hay que tener tan súper entrenados a los soldados profesionales, pero tener unos pocos más. Ese es el debate hoy aquí. Pero vamos, yo creo que China es un misterio y, y manda señales en los dos sentidos. Ves que lanza al mercado productos que son muy innovadores, que parece que últimamente hasta están por delante de Occidente en muchos aspectos. Y por otro lado, ves, dice, su economía hace aguas. Tienen una crisis interna muy fuerte. Tienen una población que envejece muy rápidamente. Y dices, si Europa está en crisis porque la población está envejecida, China también, y más. Lo que pasa que es más difícil tener información de qué pasa en China. Y cuando vas a ver a su instituto de estadística, dices, han desaparecido 80.000 series estadísticas de los servidores del Instituto de Estadística de China, porque los datos no eran buenos. Simplemente entonces cortamos la serie. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Y ya acabó. Bueno, no sé si una respuesta podríamos estar muchísimo. Yo, Toño, y por ser muy, muy breve, por si alguien más quiere hablar o Gemma quiere decir algo. Bueno, Gemma, estás hablando, pero no se te oye. Gemma, perdón, no se te oye. Perdonadme, me vais a permitir, son y 34 y a menos cuarto nos tenemos que marchar. Entonces os ruego que brevedad en las respuestas, si alguien más quiere participar, y ir pensando ya que nos quedan pocos minutos. Gracias, y perdonad. Sí, hay una intervención más, una pregunta más aquí en la sala, Gemma. Sí, perfecto, Antonio. Puedes, espera, que no sé qué hay ahí delante. Bueno, pues,
Yo creo que ahí va a hacer Sigue sin oírse. sí. No se oye, no se oye. Pues No ahora sé por qué. está encendido, sí. Acércalo a lo mejor un poco más. ¿Ahora? Si se lo acerca mucho, quizá lo podamos oír. Lo está poniendo. ¿Me oyes mejor a mí? Yo te oigo a ti perfectamente. Entonces es aquí. Entonces es aquí. Vente para aquí. No, decía lo del síndrome de Tucídides, que es eso lo que en realidad está pasando. Digo que cometemos dos errores habituales. El primero es hablar de gasto en defensa cuando yo creo que es inversión en defensa. Una de las razones no confesadas de la actitud entusiasta de Alemania es que le va a permitir salir del estancamiento económico, la carga armamentística. Eso que a nadie le quepa la menor duda de causa. Eh, yo lo que pienso, y yo creo que ya lo dije en la última conferencia, es que sí es verdad que la OTAN está pensada en términos de guerra fría y hay que repensar la OTAN, pero ampliándola. Yo creo que el ejército europeo, como ejército así, todos con el mismo uniforme, yo prácticamente creo que eso es como una especie de sueño al que podemos aproximarnos por homogeneización estratégica, por, tú mencionabas el enfrentamiento de la industria armamentística, homogeneización de la industria armamentística, propósitos políticos, pero yo también creo que el futuro estaría en crear una comunidad de defensa mucho más amplia, que englobaría otras zonas del planeta. Habría que meter en una comunidad de defensa a Australia, a Japón, a Israel, a más gente, que eso sí permitiría ejercer un papel pacificador y, por supuesto, también la mutualización, entiendo, del armamento nuclear. Creo que sería también importante. Muchas gracias, Antonio, porque la propuesta alemana, bueno, primero la OTAN tiene socios extraterritoriales, ¿eh? Con lo cual, por la parte de socios de la OTAN también tendríamos esa extraterritorialización. Pero es que la propuesta de Alemania, la estrategia de la responsabilidad por Europa, ya incluye lo que denominan un teatro, un único teatro de operaciones. Alemania ya contempla que su ejército y quienes se adhieren a él en el proyecto hacia un ejército europeo operen fuera del marco de la OTAN, incluso. ¿Por qué? Porque las amenazas ya no vienen solo, vienen del Sahel, vienen del Estrecho de Hormuz y vienen incluso de Indo-Pacífico. Y en cuanto a lo del Indo-Pacífico, yo solo por dar... y lo de la defensa y la industria. Claro, más que homogenizar, y en eso está trabajando Cubilios también, y con los proyectos Pesca, el SAFE y demás, hace economías de escala y consorcios. Y ya tenemos una base sobre ello más o menos operativa. Pero ahí sí, los franceses, sobre todo con Dassault, tienen todavía una espina clavada y una barrera que de momento no se ha ido superando. Y lo del Indo-Pacífico y lo de girar en torno al Indo-Pacífico, sí, yo lo creía también, pero el Indo-Pacífico ha quedado descubierto con la guerra de Irán, por ejemplo. Y era lo que comentaba antes de cómo se han ido desplegando desde grupos de combate anfibios hasta portaaviones y operaciones de libertad de navegación desde el Indo-Pacífico hacia el Pérsico, con lo cual el Indo-Pacífico no es la clave si los intereses de Estados Unidos o de sus socios se desplazan, con lo cual si algo ha demostrado la guerra de Irán también es el desplazamiento del Indo-Pacífico como eje central. Yo creo que ahí también hay un poco de... Y luego es evidente que no sé si me escucha, es evidente que luego también se puede reconfigurar, ¿eh? Yo creo que los escenarios son reconfigurables. Yo no tendría el Indo-Pacífico como un mantra. No sé si hay alguna persona más que quiera intervenir. Sí, perdón. Por favor, que se pongan el micrófono. Bueno, yo creo que aquí estamos distorsionando la visión por Putin, perdón, por Trump. El Indo-Pacífico es estratégico para Estados Unidos desde hace tiempo.
y lo han puesto a China, lo habían puesto en sus libros estratégicos, al final lo han quitado por una cuestión política, pero siguen pensando que es su enemigo a batir en los próximos 50 años. Rusia ya no cuentan con ella y lo único que cuenta es que Rusia sí nos pueden fastidiar a los. El que ahora se vaya del Indo-Pacífico a Irán, eso es por Trump. Es que Trump mezcla la estrategia con la táctica y con todo. Es un desbarajuste total. Pero estratégicamente sigue siendo el Indo-Pacífico. La otra cuestión es la cuestión económica. Claro, desde el principio de la OTAN, lo que quería Estados Unidos es que gastásemos en defensa, no gastásemos en defensa, que les comprásemos armamento a ellos. Obama fue el primero que dijo que tenía que haber un pilar europeo de la OTAN. Y la idea detrás estratégica es que Europa se las viese con Putin, que Putin, Rusia está de capa caída, está decayendo, y ellos, Estados Unidos, se enfocase más en el Pacífico. Y ahora viene Trump, que America first y I'm the first of the Americans. O sea, negocio. Negocio ya no solo para América, que venía siendo de siempre, sino para él mismo y para sus allegados. Con lo cual eso ya distorsiona completamente también el ámbito económico de la defensa, que estoy de acuerdo con que es para ellos una inversión. Exactamente. Sí, sí, está diciendo Antonio que estamos viendo, bueno, analizando todo como si Trump fuese vitalicio. A Trump le quedan como mucho 2 años y seguramente que el año que viene tenga un impeachment si las cosas van como parece que van y entonces no llegará ni al otro año. O sea que, bueno, estará ahí con poco tiempo. Sí, no, pero solo con lo de Trump, sí, él es muy, muy rápido. Él es. Ah, Contadnos qué pasa. Pablo. Manuel, siéntate, si no, no te oímos. Por favor, siéntate al micrófono, si no, no te oímos. Vamos a cerrar el acto interpretando el himno a la alegría. En el fondo, queremos que Europa sea la tierra de la alegría. Y Pablo nos lo va a interpretar y le damos las gracias por anticipado a él y a sus padres por brindarnos esta cosa. A ver, que se pongan el micrófono para que todos lo podamos oír y para que quede grabado, por favor, Manuel. Que se pongan el micrófono, si no, no le vamos a oír. Bueno, muchísimas gracias. Os invitamos a asistir todos a cerveza, al vino que tenemos en Sonnenberg. Y decir que el próximo acto que tenemos es el día 14 en Orense y tenemos en perspectiva 2 actos en Cataluña y en Barcelona. Primera vez que saldremos de Galicia y muchas gracias por asistir. Bueno, pues ya cerramos la jornada de hoy. Os agradecemos sinceramente que hayáis estado. Esperamos que haya sido interesante. Han quedado muchísimos temas por tratar, pero bueno, es que el tema de la defensa creo que da para muchas jornadas, para muchas charlas coloquio, pero bueno,
es posible que volvamos en alguna ocasión a ello y les esperamos para la siguiente. Muchísimas gracias.